Hay hombres que luchan contra la maldad, no con armas, sino con el arma más poderosa de todas, la verdad. Hans von Donangy fue uno de esos hombres. Un jurista que desde adentro documentó la barbarie del régimen, cada masacre, cada deportación, cada asesinato. Él sabía que algún día lo encontrarían, y lo hicieron, pero antes de que pudieran callarlo para siempre, dejó tras de sí algo que jamás podrían destruir: pruebas. Si te quedas hasta el final de este video, conocerás la historia de un hombre que arriesgó su vida, no para pelear, sino para testimoniar. Quédate con nosotros, porque lo que hizo podría cambiar para siempre tu idea del coraje. Berlín, 1933. Los nacionalsocialistas toman el poder, mientras millones vitorean. Un joven jurista llamado Hans von Donangy ve algo muy diferente. Ve cómo se tuerce la ley, cómo las leyes se convierten en herramientas de opresión. Donangy trabaja en el Ministerio de Justicia del Reich. Tiene acceso a documentos confidenciales y toma una decisión que le costará la vida. Pero, ¿quién era este hombre? Hans von Donangy nació en Viena en 1902. Su padre era un compositor húngaro, su madre, una pianista alemana. La música y la cultura marcaron su hogar, pero Donangy no eligió el arte, eligió el derecho, estudió leyes, obtuvo su doctorado, se convirtió en fiscal, una mente brillante, un hombre de principios, un hombre que creía en la justicia. En 1925 se casó con Christina Bonhoeffer, la hermana del que más tarde sería el teólogo Dietrich Bonhoeffer. Esta unión marcaría su vida, porque a través de Christina conoció a una familia que ponía los valores por encima de la carrera, que prefería la verdad al oportunismo, que tenía el valor de pensar diferente. Los Bonhoeffer no eran revolucionarios, eran ciudadanos, profesores, teólogos, pero también eran personas que no se callaban. Cuando los nazis tomaron el poder en 1933, Donangy ya estaba en el Ministerio de Justicia. Vio cómo despedían a sus colegas, jueces judíos, abogados demócratas, gente que no encajaba con el régimen. Vio cómo se promulgaban nuevas leyes, leyes que no eran leyes, sino instrumentos de la arbitrariedad, la ley habilitante, las leyes de Nuremberg. Cada nuevo decreto era un clavo en el ataúd del Estado de Derecho, y Donangy comenzó a documentar, no de forma dramática, ni ruidosa, simplemente metódica. Copiaba documento, tomaba notas, recopilaba pruebas, todo lo que pudiera demostrar que ese régimen era criminal, que violaba todos los principios de la civilización. No sabía si esas pruebas se utilizarían alguna vez, pero las recopilaba de todas formas, porque era jurista, y para un jurista, lo que cuenta es la prueba. Él empieza a recopilar, secretamente, acuciosamente, cada documento que prueba un crimen, cada orden de deportación, cada acta de una masacre. Él crea una crónica secreta, una crónica del terror. Donangy la llama su colección, pero es más que eso. Es su testimonio contra la barbarie. Imagínate esto. Trabajas en un sistema que aniquila sistemáticamente a las personas. Cada día ves órdenes que envían a miles a la muerte, y sabes que si te descubren, estás muerto. Pero sigues recopilando, porque alguien tiene que hacerlo. Porque la verdad tiene que ser documentada, aunque nadie quiera escucharla. Donangy no es un lobo solitario. Conoce a otros que piensan como él. El almirante Wilhelm Canaris, jefe del Abwehr, Hans Oster, su suplente, Dietrich Bonhoeffer, el teólogo, que reza y se resiste, forman un círculo,
Una resistencia silenciosa en el corazón del poder, y Dohnányi es su cronista, el hombre que lo escribe todo. 1938. La noche de los cristales rotos. Las sinagogas arden. Los judíos son cazados, golpeados, asesinados. Dohnányi lo documenta todo. Nombres, lugares, órdenes. Sabe que estas pruebas tendrán que presentarse algún día ante un tribunal. Trabaja por un futuro que quizá nunca llegue a ver. Esconde sus documentos en diferentes lugares, con su cuñada, en su oficina, disfrazados de expedientes inofensivos, con amigos en los que confía. Cada documento está numerado, catalogado. Dohnányi no es solo un coleccionista. Es un archivista. Está construyendo un sistema de pruebas que algún día se sostendrá ante un tribunal. ¿Qué recogió exactamente? Actas de interrogatorios de la Gestapo, informes sobre malos tratos en campos de concentración, listas de deportación con nombres y destinos, órdenes para la eutanasia de enfermos mentales y discapacitados, documentos sobre la arianización de la propiedad judía. Cada prueba era una sentencia de muerte para él, si lo descubrían. Pero siguió recopilando. Uno de los documentos más importantes fue un informe sobre la Acción T4, el programa para el asesinato sistemático de personas con discapacidad. Más de 70.000 personas fueron asesinadas, gaseadas, en clínicas e instituciones. Dohnányi recibió informes internos, los copió. Sabía que esa era la prueba de que ese régimen no solo perseguía a oponentes políticos, asesinaba sistemáticamente, era genocida. 1939. Empieza la guerra. Con la guerra llega la aniquilación. Los Einsatzgruppen de las SS avanzan por Polonia, asesinan a intelectuales, sacerdotes, judíos. Dohnányi recibe informes sobre masacres, sobre ejecuciones masivas. Los recopila todos. Su crónica crece. Se convierte en un monumento al horror, pero Dohnányi hace más que recopilar. Actúa. En 1942, junto con Hans Oster, organiza el rescate de judíos. Los sacan de contrabando a Suiza, bajo la tapadera del Abwehr. Lo llaman Operación 7. 7 judíos que escapan. No son muchos, pero son 7 vidas. 7 personas que sobreviven porque Dohnányi no solo miró. Déjame contarte sobre estas 7 personas. Carlota Friedenthal, Arnoldo Zweig, Guillermo Roth, Eva y Federico Arnold, y otros. Todos tenían algo en común. Iban a ser deportados, iban a morir, pero Dohnányi y Oster tenían un plan. Los disfrazarían de agentes del Abwehr, les darían documentos falsos. Los enviarían oficialmente a Suiza, supuestamente para trabajos de inteligencia, pero en realidad les salvaron la vida. La acción era peligrosa. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cada sello tenía que parecer auténtico. Había que convencer a cada funcionario. Un solo error y toda la operación se vendría abajo. Dohnányi trabajó noches enteras, falsificó documentos, organizó el transporte, sobornó a los funcionarios de la frontera. Hizo todo para salvar a esas 7 personas. ¿Por qué arriesgó tanto por tan pocos? Porque cada vida cuenta, porque había entendido que la resistencia no puede ser solo teórica, que recopilar documentos es importante, pero salvar vidas es más importante. Estas 7 personas sobrevivieron, tuvieron hijos, nietos, bisnietos. Sus descendientes viven hoy, porque Dohnányi no se limitó a observar. Pero la Operación 7 tuvo consecuencias. La Gestapo se puso suspicaz. Se había movido dinero, divisas suizas, sobornos. Alguien en el Abwehr trabajaba en contra del régimen. La Gestapo empezó a investigar. Aún no sabían quién,
pero lo estaban buscando, y no iban a parar hasta encontrarlo. Piénsalo. Un hombre en un sistema construido sobre la obediencia. Podría haber guardado silencio, podría haberse unido al juego, pero eligió el tercer camino, el camino de la resistencia silenciosa, el camino de la documentación, el camino del rescate, y sabía que ese camino solo conducía en una dirección. 1943, la Gestapo sospecha, vigilan el Abwehr, buscan traidores. El 5 de abril de 1943 cae la red. Dohnányi es arrestado. Junto con Dietrich Bonhoeffer, la Gestapo registra su oficina. Encuentran archivos confidenciales, pero no lo encuentran todo. Dohnányi se había anticipado. La evidencia más importante está escondida, en lugares que la Gestapo jamás encontraría. Ese día, Sofía estaba en casa con sus 3 hijos. Escuchó los golpes en la puerta. Supo de inmediato lo que significaba. Había advertido a su marido. Le había rogado que fuera más prudente, pero él no podía parar. No podía guardar silencio. Ahora se lo habían llevado, y ella no sabía si alguna vez lo volvería a ver. El arresto fue solo el principio. Dohnányi fue llevado a la prisión de la Wehrmacht en Tegel. Allí comenzó el interrogatorio. Día tras día, hora tras hora, la Gestapo quería nombres. Querían saber quién más pertenecía a la conspiración, quién más trabajaba contra el régimen. Pero Dohnányi era abogado. Sabía cómo tratar con interrogadores. Sabía cómo ocultar la verdad sin mentir descaradamente. Les daba información, pero solo información que ya conocían, o información que no tenía importancia. Los distraía. Ganaba tiempo. Sabía que cada día que resistía era un día en que sus amigos podían esconderse. Un día en que se podían destruir pruebas. Un día en que la conspiración podía reorganizarse. Pero los interrogatorios se volvieron más duros. La Gestapo se frustró. Empezaron a torturarlo. No de inmediato, no de forma obvia, pero lentamente. Privación del sueño, aislamiento, presión psicológica. Llevaron a Sofía a la prisión. Lo hicieron creer que también la arrestarían a ella, que sus hijos quedarían huérfanos. Ese era su mayor temor. No su propia muerte, sino el sufrimiento de su familia. Lo interrogan una y otra vez. Quieren saber quién más está involucrado, quién planea la conspiración. Dohnányi guarda silencio, no por terquedad, sino por estrategia. Les da lo suficiente para mantenerlos ocupados, pero no lo suficiente para traicionar a los demás. Gana tiempo. Espera que los aliados ganen, que sus pruebas salgan a la luz algún día. Pero el tiempo se acaba. Después del fallido atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944, la represión se vuelve aún más brutal. La Gestapo ahora sabe que Dohnányi pertenece a la resistencia. Encuentran más pruebas, cartas, documentos, conexiones con la conspiración. Dohnányi es trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen. Allí es aislado, torturado, pero no habla. El atentado del 20 de julio fue el punto de inflexión. Klaus von Stauffenberg había intentado matar a Hitler. La bomba explotó, pero Hitler sobrevivió, y su venganza fue implacable. Miles fueron arrestados, cientos fueron ejecutados. La Gestapo interrogó a todos los que alguna vez estuvieron relacionados con los círculos de resistencia, y Dohnányi estaba en medio de todo. De repente las piezas del rompecabezas cobraron sentido. Las misteriosas transacciones de divisas, las reuniones secretas, los documentos ocultos, todo encajaba. Dohnányi no era solo un documentalista del terror, era un resistente activo. Había participado en planes para derrocar al régimen, conocía a los conspiradores, era uno de ellos.
En septiembre de 1944, Donanji fue trasladado de Tegel a Sachsenhausen. Eso no era una prisión normal, era un campo de concentración, un lugar de muerte. Allí, los prisioneros políticos eran mantenidos en celdas especiales, aislados, sin contacto con el mundo exterior. Donanji fue encerrado en una de esas celdas, 2 por 3 metros, sin ventana, sin luz del día, solo oscuridad. La tortura se intensificó, no solo psicológicamente, ahora también física, golpes, privación del sueño, privación de alimentos. Donanji enfermó, desarrolló una embolia. Sus piernas se hincharon, apenas podía caminar. Pero los interrogatorios continuaron. Siempre las mismas preguntas, siempre las mismas respuestas. O mejor dicho, no respuestas. Hay un informe de un compañero de prisión que conoció a Donanji en Sachsenhausen. Más tarde escribió: «Este hombre estaba quebrado en el cuerpo, pero no en el espíritu». Hablaba de su crónica, de las pruebas que había reunido, de la esperanza de que algún día se utilizaran. Todavía creía, incluso en la oscuridad, incluso en el dolor. Creía en la justicia. Imagínate, estás encerrado, sabes que te van a matar, ya no tienes esperanza de rescate. ¿Qué te mantiene vivo? En el caso de Donanji no era la esperanza de sobrevivir, era la certeza de que había hecho lo correcto, que su crónica sobreviviría, aunque él no lo hiciera. Enero de 1945. El Ejército Rojo se acerca. La SS empieza a borrar las huellas. Asesinan a los prisioneros, queman los archivos. El 9 de abril de 1945, pocas semanas antes del final de la guerra, Hans von Donanji es ejecutado en el campo de concentración de Sachsenhausen. Junto con el almirante Canaris, con Hans Oster, con Dietrich Bonhoeffer, mueren por resistir. Las últimas semanas de su vida fueron las más duras. En enero de 1945, todo el mundo sabía que la guerra estaba perdida. Los rusos estaban a las puertas de Berlín. Los estadounidenses y británicos avanzaban desde el oeste. Era solo cuestión de semanas, quizás días. Pero para Donanji y los demás prisioneros políticos, eso no significaba esperanza. Al contrario, significaba peligro, porque Hitler había dado una orden. Ninguno de los conspiradores debía sobrevivir. Ninguno debía poder testificar ante un tribunal aliado. Todos debían morir. Y así comenzaron las ejecuciones. Sistemáticamente, a sangre fría. Personas que habían luchado durante años en la resistencia fueron asesinadas en los últimos días de la guerra. El 9 de abril de 1945 llegó el día de Donanji. Lo sacaron de su celda. Apenas podía sostenerse en pie. Sus piernas estaban hinchadas por la embolia. Tenía que ser apoyado, pero caminó erguido, tan erguido como su cuerpo le permitía. Se negó a parecer derrotado. No hay un informe oficial de su ejecución. No sabemos exactamente cómo sucedió. Disparado, ahorcado. La SS ya no llevaba registros. Eran las últimas y caóticas semanas de la guerra. Pero lo que sí sabemos es que murió el mismo día que Dietrich Bonhoeffer, el mismo día que Wilhelm Canaris, el mismo día que Hans Oster. Toda la cúpula de la resistencia militar fue exterminada en un solo día. Unas pocas semanas después, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió. La guerra había terminado. Los aliados liberaron los campos de concentración. Encontraron documento, testigo, pruebas, y entre esas pruebas estaban los archivos ocultos de Donanji. Su crónica había sobrevivido, justo como él lo había planeado, pero su trabajo no muere ahí. La crónica de Donanji sobrevive,
Después de la guerra, sus archivos ocultos son encontrados, son utilizados en los juicios de Nuremberg. Prueban los crímenes, prueban el sistema. Son el testimonio de un hombre que no miró hacia otro lado. ¿Qué podemos aprender de Hans von Dohnanyi? Primero, la documentación es resistencia. En un mundo que normaliza las mentiras, la verdad es revolucionaria. Dohnanyi lo sabía. Él no recolectaba información para sí mismo. Él recolectaba para la historia, para la justicia. Segundo, valentía no significa ausencia de miedo. Valentía significa actuar a pesar del miedo. Dohnanyi tenía miedo, sabía lo que le esperaba, pero lo hizo de todas formas, porque tenía que hacerse. Tercero, las pequeñas acciones cuentan. Operación 7. 7 vidas salvadas. En un sistema que asesinó a millones, 7 vidas pueden parecer nada, pero para esas 7 personas significó todo. Para sus hijos, sus nietos, su supervivencia es el legado de Dohnanyi. Cuarto, la verdad perdura. Los regímenes van y vienen, los dictadores mueren, pero la verdad permanece. La crónica de Dohnanyi sobrevivió al régimen que lo mató. Hoy está en archivos, es prueba, es inmortal. Hoy, en nuestra época, vivimos en un mundo lleno de información, pero también lleno de desinformación. Vemos injusticias, vemos mentiras y a menudo nos sentimos impotentes. Dohnanyi nos demuestra, no eres impotente, puedes documentar, puedes testificar, puedes preservar la verdad. Quizás trabajas en una empresa que actúa de forma poco ética. Documéntalo. Quizás ves corrupción en tu comunidad. Testifícalo. Quizás escuchas mentiras que se venden como verdades. Refútalas. No tienes que ser un héroe. Solo tienes que ser honesto. Dohnanyi no era un guerrero. Era un jurista, un funcionario, un hombre con familia. Pero tenía algo que muchos no tienen. Una conciencia más fuerte que su miedo. Y la comprensión de que el silencio es complicidad. Que mirar hacia otro lado significa ser cómplice. En los últimos días de su vida, torturado y quebrado en el campo de concentración de Sachsenhausen, Dohnanyi escribió una última carta a su esposa Christine. Escribió: «He hecho lo que tenía que hacer, no me arrepiento de nada». Estas palabras son su testamento, un testamento de resistencia. Si hoy te llevas solo una cosa de esta historia, que sea esto: tus acciones cuentan, aunque nadie esté mirando, aunque nadie lo valore, aunque te cueste todo. La verdad lo vale, la justicia lo vale, la humanidad lo vale. Hans von Dohnanyi murió a los 43 años, pero su legado vive. En cada archivo que conserva sus documentos, en cada historiador que cita su crónica, en cada persona que escucha su historia y comprende. La resistencia no comienza con armas, comienza con la verdad. Si esta historia te ha conmovido, si crees que hombres como Dohnanyi no deberían ser olvidados, házmelo saber en los comentarios. Escribe: «Yo documento la verdad», porque eso es lo que Dohnanyi hizo. Y eso es lo que debemos hacer hoy. Y si quieres que contemos más historias como esta, historias de valentía y resistencia, apoya este canal con un super thanks. Cada contribución nos ayuda a sacar a la luz a estos héroes olvidados. Gente que dio su vida para que nosotros conociéramos la verdad. Antes de que te vayas, una última pregunta. ¿Habrías tenido el valor de hacer lo que Dohnanyi hizo? De recolectar, documentar, arriesgar, perderlo todo. Piensa en ello, porque esta pregunta no es abstracta. Es relevante para cada uno de nosotros, cada día. No vivimos en la década de 1940, pero vivimos en una época en la que la verdad está siendo atacada.
en la que los hechos son negados, en la que la historia es reescrita. Y en una época así, cada uno de nosotros está llamado a ser un pequeño Dohnanyi, un cronista, un testigo, un guardián de la verdad. La crónica de Dohnanyi era más que una colección de documentos. Era un acto de fe, la fe en que la verdad finalmente triunfa, en que la justicia es posible, en que la humanidad es capaz de aprender. Esa fe le costó la vida, pero también le dio sentido. En los juicios de Nuremberg, los documentos de Dohnanyi fueron admitidos como prueba, ayudaron a condenar a los culpables, ayudaron a desenmascarar el sistema, ayudaron a establecer la verdad. Sin Dohnanyi, muchos crímenes habrían quedado sin probar, muchos culpables impunes. Su trabajo no fue en vano. Déjame darte ejemplos concretos. La acusación en Nuremberg utilizó los documentos de Dohnanyi para probar la acción T4, el programa de eutanasia. Más de 70.000 personas con discapacidades asesinadas. Sin los archivos de Dohnanyi habría sido más difícil de probar. Los nazis habían intentado destruir todos los rastros, pero Dohnanyi había hecho copias. Sus documentos sobre la noche de los cristales rotos ayudaron a probar la naturaleza sistemática de la persecución. Demostraron que no se trataba de disturbios espontáneos. Fue organizado, ordenado desde arriba, planificado meticulosamente. Las notas de Dohnanyi contenían nombres de comandantes, fechas, lugares, todo pulcramente documentado. Los informes sobre masacres en Polonia que Dohnanyi había recolectado fueron utilizados para probar los crímenes de los Einsatzgruppen, estos comandos móviles de exterminio que fusilaron a cientos de miles. Dohnanyi había copiado sus informes en los que ellos mismos documentaban sus asesinatos. Estos perpetradores estaban tan convencidos de su causa que escribieron sus crímenes, y Dohnanyi guardó estas confesiones. El fiscal jefe en Nuremberg, Robert Jackson, mencionó en su discurso de apertura la valentía de los luchadores de la resistencia alemana. No habló directamente de Dohnanyi, pero habló de los documentos que venían desde dentro, de personas que no se quedaron calladas, de personas que preservaron la verdad. Dohnanyi fue uno de ellos, quizás el más importante. Hoy en día hay gente que niega que el Holocausto haya ocurrido, gente que afirma que son todas mentiras, pero no pueden negar la crónica de Dohnanyi, no pueden negar los documentos. Las pruebas están ahí y son irrefutables. Ese es el poder de la verdad. ¿Qué haría Dohnanyi hoy en un mundo de redes sociales, de noticias falsas, de hechos alternativos? Haría lo mismo: recopilar, documentar, preservar. Haría capturas de pantalla, crearía archivos, aseguraría la verdad y la compartiría, y porque eso es lo que significa la resistencia en el siglo XXI. No necesitas ser abogado, no necesitas ser un infiltrado, solo necesitas estar atento, solo necesitas ser honesto, solo necesitas tener el valor de ver lo que es y dar testimonio de ello. Ese es tu poder, esa es tu responsabilidad, ese es tu legado. Hans von Dohnanyi es solo una nota al pie en muchos libros de historia, un nombre entre muchos. Pero para aquellos que conocen su historia, es un gigante, un hombre que demuestra que una persona puede hacer la diferencia, que una persona puede cambiar el futuro, que una persona puede preservar la verdad. La próxima vez que veas algo que está mal, piensa en Dohnanyi. La próxima vez que experimentes injusticia, piensa en Dohnanyi. La próxima vez que te enfrentes a la elección de callar o hablar, piensa en Dohnanyi. Y entonces
Haz lo correcto, porque al final no importa cuánto tiempo vivas, importa por qué vives. Donanji vivió por la verdad y murió por la verdad, pero la verdad sobrevivió. Y eso es lo más importante. Quiero que ahora vayas a los comentarios y me escribas una cosa. ¿Cuál es una verdad que quieres preservar? ¿Qué es algo que documentarías, incluso si fuera peligroso? Escríbelo, compártelo, porque así es como transmitimos el legado de Donanji. Y si realmente quieres hacer algo, si realmente quieres que más personas escuchen estas historias, entonces apóyanos con un super thanks, no por nosotros, sino por hombres como Donanji, para que sus historias no caigan en el olvido, para que sus sacrificios no sean en vano. En conclusión, Hans von Dohnanyi no era un santo, era un humano, con dudas, con miedos, con debilidades. Pero eligió estar en el lado correcto de la historia, y eso hizo la diferencia. Tú tienes la misma elección, cada día. En pequeñas decisiones, en grandes momentos, puedes mirar hacia otro lado, o puedes mirar de frente. Puedes callar, o puedes hablar. Puedes olvidar, o puedes documentar. Donanji eligió esto último, y el mundo es mejor por ello. ¿Qué vas a elegir tú? La respuesta está en ti, pero recuerda, la historia no olvida, y la verdad nunca muere, solo espera ser encontrada, por personas como Donanji, por personas como tú. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Eso demuestra que te importa, que entiendes, que estás dispuesto a aprender. Sigue así, mantente vigilante, mantente honesto y sobre todo, mantente valiente. El mundo necesita más personas como tú, personas que no miren hacia otro lado, personas que honren la verdad. Hans von Donanji fue ejecutado el 9 de abril de 1945, pero sigue vivo en cada documento que salvó, en cada vida que salvó, en cada persona que escucha su historia y se inspira. Eso es inmortalidad. No del cuerpo, sino de la idea de que la verdad es más importante que la vida misma. Y ahora, sal y sé tu propio cronista. Documenta lo que es importante, preserva lo que es valioso, y nunca olvides, tienes más poder del que crees. El poder de la verdad, el poder del testimonio, el poder de la conciencia. Esta fue la historia de Hans von Donanji, el jurista que recopiló pruebas contra la SS y fue ejecutado, pero cuyo legado vive eternamente. Hasta el próximo video. Mantente fuerte, mantente honestos y mantente en el lado correcto de la historia.